Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a esta nueva rueda de prensa, en este caso para hacer un resumen de lo que ha sido la actividad urbanística en nuestra ciudad durante el año 20. Tengo que decir que en este caso, a pesar del año tan complicado que hemos tenido, la verdad es que quiero destacar que el comportamiento y la eficacia de este año en esta actividad pues ha sido, sorprendentemente ha sido pues casi un poquito mejor que el año 19. Ahora, cuando dé los datos, la verdad es que yo, al analizar todos los datos, pues la verdad es que he quedado sorprendido porque a pesar del año horrible que hemos tenido, en las circunstancias que hemos estado, pues, y los 3 meses del estado de alarma, pues la actividad urbanística en Valdepeñas ha sido bastante positiva. Quiero agradecer, como no, en este caso a los promotores, a los empresarios, a los autónomos, a los particulares que han seguido o han mantenido el ritmo en cuanto a el movimiento en este apartado, ya digo, urbanístico, pues que han hecho posible que, una vez que el año ha sido tan complicado, pues que este sector en concreto haya mantenido su ritmo y no haya habido, ya digo, diferencias si lo comparamos con años anteriores. Ya digo, creo que ha sido muy importante la tramitación electrónica. Creo que el Ayuntamiento ha puesto los mecanismos necesarios para que estos datos que voy a ofrecer ahora pues tengan el resultado que han tenido. Quiero también agradecerle en este caso a los trabajadores y funcionarios de este ayuntamiento, que a pesar de que algunos han estado con la enfermedad, otros han estado con la cuarentena preceptiva y con el teletrabajo en casa, pues el ritmo de la administración electrónica no se ha bajado en ningún momento y todos los trámites administrativos se han tramitado sin ningún problema. Como decía al principio, creo que el año 2020 ha sido muy similar al año 2019, incluso un poquito mejor. Veníamos de una tendencia ascendente, ya digo, tocamos suelo en este caso con los datos más desfavorables que teníamos en el año 2011, fue el año peor, hablando urbanísticamente en nuestra localidad, y a partir de ese momento cada año ha sido un poquito mejor para llegar a este año 2020, que ya, como he dicho anteriormente, pensaba que iba a ser peor y al final no ha estado mal. Si hablamos de inversión del total de los proyectos que han sido presentados en nuestro ayuntamiento, ya digo, siempre hablamos de presupuesto de ejecución material. Los presupuestos de ejecución material de los proyectos presentados en el ayuntamiento, ya digo, por particulares, por promotores o por empresarios, el total de esos proyectos ascienden en torno a unos 16 millones de euros. 16 millones de euros, que es una inversión privada que se ha realizado en nuestra localidad, con lo cual ha hecho que otros sectores pues hayan podido mantenerse. Ya digo que la inversión en actividad urbanística con estos proyectos está en torno a 16 millones de euros, cuando en el año 2019 fueron 17 millones, algo más, pero sin embargo en el año 2018 fueron 14 millones, con lo cual, por eso decía la diferencia de que el año pasado ha sido, después de lo que hemos vivido, ha sido bastante positivo. Si hablamos de expedientes individuales, que aquí es donde quiero hacer ese análisis que ha sido un poquito mejor, y por eso decía que agradecía a todos los intervinientes su forma de actuar y su forma de la iniciativa de seguir adelante a pesar del año. Si hablamos de los expedientes individualmente, los expedientes de obra mayor en el año 2020 fueron 165. Si los comparamos con
el año 2019 fueron 162 y si los comparamos con el año 2018 fueron 125. Si hablamos de obra menor, en este caso los expedientes tramitados en el 2020 fueron 592, en el 2019 625 y en el 2018 616. Hablamos de licencia de uso, por ejemplo, en el año 2020 fueron 31, en el año 2019 fueron 29 y en el año 2018 fueron 15. Las actividades, las clasificadas, las actividades importantes, las actividades que tienen una inversión, tienen detrás una inversión, tienen un trabajo, tienen en este caso, ya digo, la importancia que se les debe dar, porque son inversiones que se realizan en nuestra localidad. Estamos hablando de actividades clasificadas en el año 2020 fueron 23, cuando en el 2019 habían sido 20, en el 2019 fueron 20 y en el 2018 fueron 19. Resto de actividades, las inocuas, las no clasificadas, en el año 2020 se tramitaron 50, en el año 2019 fueron 43 y en el año 2018 42. Los traspasos, otro apartado importante de estas actividades, en el 2020 fueron 80, en el 2019 fueron 74, en el 2018 fueron 73. Parcelaciones fueron en el 2020 15, en el 2018 14 y en el 2019 14 y en el 2018 23. Cédulas urbanísticas, en el 2020 fueron 38, en el 19 27 y en el 18 39. El número de viviendas, aunque ha sido muy poquito también, pero ha crecido algo más que en el año 2019, el número de viviendas fueron 50, vivienda nueva, ya digo, la mayoría unifamiliares. Las reformas importantes en viviendas también fueron importantes, fueron 30, se hicieron 40 demoliciones y se hicieron adaptaciones importantes 20. Estos son los datos objetivos, estos son los datos numéricos objetivos, es decir, aquí no hay una predicción o un análisis de lo que fue, sino son datos totalmente objetivos y, como he dicho, pues afortunadamente, a pesar de las circunstancias del año tan malo que tuvimos, el año 2020, pues las actividades, pues la verdad es que fueron quizás un poquito mejor que el año 2019. Por eso decía, como al principio, que la tramitación electrónica ha sido fundamental para poder dar estos datos. Los trámites administrativos electrónicos desde distintos puntos sin tener que venir al ayuntamiento creo que han sido fundamental, y no solamente la parte de ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que las tramitaciones electrónicas, hay documentación que no solamente depende del ayuntamiento, depende de otras administraciones que estas tramitaciones han hecho electrónicamente, y yo creo que esta actividad ha podido generarse gracias a esta tramitación electrónica, y que todas las administraciones han hecho el esfuerzo para que todo se pudiera hacer desde las empresas o desde las casas de cada uno, y que no hubiera que venir físicamente a presentar proyectos o a hacer cualquier otro tipo de trámite. Como decía en el dato de la inversión del presupuesto de ejecución material, que rondaba en torno a los 16 millones, pues ese dato, si nosotros lo sumamos al dato que daba el otro día, la inversión de las distintas administraciones, es decir, la inversión de la Diputación, de la Junta de Comunidades, del Estado o del propio Ayuntamiento, que rondaba entonces en torno a los 5 millones de euros, pues esta inversión privada en nuestra localidad, junto a la que ha hecho las distintas administraciones, en torno a 5, pues hacen que en el año 2020 haya habido en nuestra localidad, en Valdepeñas, haya habido una inversión de en torno a 21 millones de euros. O sea, se han inyectado, como he dicho anteriormente, desde el sector privado 16 millones, desde el sector público 5 millones, son 21 millones de euros que se han inyectado en la economía local de Valdepeñas, que ha hecho pues que en este caso
para mantener dentro de los márgenes adecuados el empleo, para mantener esa inversión que se puede ramificar a otros sectores partiendo de lo que es la actividad urbanística. Y el año 20, a pesar de ser un año malo, un año muy negativo para todo el mundo, pues se ha contribuido tanto del sector privado como del sector público para que el año sea un poquito menos malo de lo que realmente hubiera sido si en este caso el sector privado, sobre todo aparte de las administraciones, no se hubiera volcado en hacer estas inversiones que, ya digo, que han sido pues para paliar un poco en este caso los problemas que hemos padecido a todos los niveles, a nivel nacional, regional, provincial. Pero hablando de nuestra ciudad, pues los problemas que hemos tenido en el año 2020 en nuestra ciudad se han paliado un poco o han sido menos los problemas que se han tenido gracias a estas inversiones. Atendemos las preguntas de los medios de comunicación. Cadena SER le pregunta por los datos que ha comentado respecto a 2020, con una inversión de 16 millones de euros en el sector privado. ¿Podría ser el sector, pregunta, de la construcción uno de los sectores locomotora en la salida de esta crisis económica derivada de la pandemia? Pues yo creo que sí. Yo creo que, dado que hay otros sectores que por las circunstancias han tenido que aminorar, en este caso por decirlo de alguna forma, o han tenido que bajar el ritmo o la contribución a la mejora de la economía, pues yo creo que tanto la construcción como los sectores agroalimentarios han sido y van a ser los que van a tirar, van a dar el empujón a la economía. Yo creo que ahora mismo la tendencia natural, después de los años malos que pasamos, como he dicho, en torno desde el 2008 hasta pues hace 2 o 3 años, ya digo que los datos habían sido generalmente bastante complicados y que iban mejorando poquito a poco, y yo creo que el sector de la construcción como el agroalimentario ahora mismo han sido y van a ser pues los que a corto plazo van a tirar del resto de la economía no solamente de nuestra ciudad, sino del resto de localidades y de comunidades. Otra pregunta de Cadena SER también. Estamos viendo estos días atrás cómo se está metiendo numeroso cableado por distintos barrios de Valdepeñas. ¿De qué servicio se trata? ¿Se trata de fibra óptica? ¿Cuál es el alcance de este nuevo despliegue? Pues sí, es otra empresa que estamos ahora mismo tramitando el expediente porque pidió licencia hace unos meses, y es otra nueva empresa que se une a las 4 o 5 que ya se instalaron en Valdepeñas para instalar fibra óptica. Ya digo que es una empresa más de las muchas que están ahora mismo trabajando en Valdepeñas, y yo creo que eso es positivo para nuestra ciudad. Es decir, el ámbito de las comunicaciones, cuanto más empresas tengamos en nuestra localidad, yo creo que es más positivo. Ya digo que llevan trabajando unos meses, estamos tramitando ahora mismo lo que es la licencia, sobre todo de actuaciones perimetrales a lo que es el casco urbano, pero va a suponer también que los ciudadanos tengan, en este caso vecinos de Valdepeñas, tengan distintas opciones a la hora de elegir la empresa con la que van a trabajar. Creo que la fibra óptica es el futuro lo tenemos aquí encima, y creo que los ciudadanos puedan tener distintas opciones para mejorar, en este caso en sus casas, lo que es el tema de Internet, pues creo que es importante. Pregunta de Onda Cero. En base a su dilatada experiencia en el área de urbanismo, ¿a qué cree que pueden deberse estos datos positivos en cuanto a la inversión privada, por ejemplo? Pues yo creo que es claramente, como he dicho en la exposición, traíamos desde el año 2011, que fue un año, fue el peor año desde que yo soy responsable de este área, fue el peor año que hemos tenido en nuestra ciudad, el año 2000. A partir de ese momento fue una inercia, ha sido una inercia positiva desde ese año. Todos los años hemos ido mejorando datos, y yo creo que esos datos
no solamente se han consolidado, sino que van a seguir mejorando, porque ya digo, en este caso, promotores particulares y todos, creo que la inversión en obra nueva, en hacerse casas nuevas, en edificios nuevos, yo creo que esa tendencia va a seguir siendo. Yo creo que a pesar del año que hemos tenido, yo creo que eso, como decía anteriormente, creo que la tramitación electrónica, no solamente en nuestro ayuntamiento, que ha mejorado muchísimo, sino en el resto de administraciones, yo creo que ha hecho posible que en este caso, todas las personas que han tenido o tienen pues la inercia o la iniciativa de invertir en hacerse una casa nueva, en hacerse un piso nuevo, en hacerse de una vivienda en condiciones, pues esa es la inercia y creo que esa ha sido fundamentalmente lo que me preguntaban. Creo que esa inercia se va a mantener. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, es decir, llevamos muchos años ya de crisis en cuanto a actividad urbanística, llevamos muchos años, en este caso las viviendas que teníamos desocupadas en el año 2011, que eran bastante, han ido decreciendo, han ido aminorándose, con lo cual actualmente hay una carencia importante de vivienda, sobre todo con los análisis que hemos hecho, sobre todo de vivienda para alquiler. O sea, ahora mismo en Valdepeñas hay carencias, lo digo claramente porque los datos son muy objetivos, hay una carencia bastante importante de viviendas en alquiler, y yo creo que la gente, viendo esa carencia, pues la gente se lanza a construir viviendas para por lo menos paliar el problema que tenemos de alquiler en Valdepeñas. Pues nada, muchas gracias a todos.